todavía no me termina de quedar clara, ¿no? Los países dentro del multilateralismo, y lo observamos en las últimas conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático, los países menos desarrollados hacen un esfuerzo tremendo por ser parte del juego. ¿Por qué entonces dar oportunidad a un espacio que los excluye de manera tajante? ¿Y cuál va a ser esa relación, digamos, vinculante que también mencionaban hace rato en la participación? Y de Rocío, yo entiendo la necesidad de las organizaciones de buscar fondos para cambio climático, no se requieren de 400 billones de dólares anuales para poder hacer frente a ello, pero referente a las fuentes innovadoras y en observarlo dentro del espacio de G20, en las negociaciones paralelas, intermedias de Bonn, Estados Unidos trataba de llevarse la discusión justamente de las fuentes de financiamiento para cambio climático al espacio de G20. Parte de los riesgos que las organizaciones observábamos de que las fuentes se fueran a un espacio como G20 y no estuvieran en el marco del multilateralismo de Naciones Unidas era justamente cuáles iban a ser los controles en los compromisos, no solamente en los compromisos, sino además también en los pagos, en cómo se va a desembolsar el dinero, cuáles iban a ser estas reglas que aún están en discusión y los países menos desarrollados querían formar parte de. Entonces, ¿cómo tú observas, cómo Oxfam observa el llevarse esta discusión a un espacio como G20 cuando las organizaciones temíamos que Estados Unidos se lo llevara justamente ahí y no quedara en Naciones Unidas? ¿Qué pasos podrían, que sería una propuesta temática, ¿no?, para el G20 y yo creo que para muchísimos gobiernos, ¿no?, para encaminarnos como humanidad hacia la construcción de una nueva estructura económica, porque obviamente lo que hasta ahora ha dado como resultado el sistema capitalista neoliberal es el incremento de la pobreza y las desigualdades y las crisis que se van sucediendo unas a otras. Entonces ya esto está como maduro para pensar en que pudiéramos generar como humanidad una nueva estructura económica que iguale mucho más la justicia para todo el mundo, ¿no? Thank you very much for these very stimulating comments and points which you brought in, and I think you are in a very good starting position to shape the Mexican agenda or the presidency here, and that the government, I think, will really appreciate all sort of the input and the contributions which you can make. I'll just briefly go through the points. The first that Zira Wen mentioned, I think the rising powers that are members of the G20 at this moment are still very ambivalent or ambiguous about their role and the future shape of the G20 with regard to the formalization. I do not know of any clear statement where they say now we should have a secretariat, we should have a charter and bylaws or whatever. So they're still holding back. For a while, especially in China, there was a discussion that, let's say, the academics felt this is a trap. The Western countries are setting up a trap to catch us and make us sort of the servants of their agenda. I think that phase is over. They have the rising powers, that people that I talked to, the opinions I heard, is that they have come to realize and they come to the point that they understand they are really at equal footing. They're really determining the agenda. Nothing can be done against their will within the G20. So they see it as an opportunity, but they're still sort of open what shape it should take in the future. With regard to the multilateral process here, I see, and I have a pragmatic view, I think the G20 is of value if it serves or if it promotes multilateral, universal political processes, and this could take different functions. It serves as a platform for dialogue so that these important countries and their actors begin to understand each better, appreciate each other's view. They could go out and search for convergence of positions so that they have, let's say, a corridor
of agreement, but then they would need to bring it into the formal processes of the multilateral organizations, like at the climate, the COP's Conference of Parties for the Climate Convention. And I think the G20 countries are very much aware that they have to operate in this way, also have more formalized interaction with the United Nations. For example, they could have briefings with the UN General Assembly before each summit and after the summit for the debriefing. I see it moving in this way, but nothing is certain yet. So it's still also very much in flux and open. The third point is I want to make you aware that the University of Toronto is now building up a global network of monitoring and holding the G20 accountable for their decisions and commitments. They have done a marvelous job for a long time doing monitoring on the G8, and now they're expanding this on the G20, and might be of interest to you NGOs and also the academics to look at the website and see what use you can make of these reports. They're providing a huge report for Cannes, very detailed, very specific on country policies in terms of implementing the decisions of previous summits, and possibly you could even find a role where you can contribute to this effort, because it's a very open, participatory, networked approach there. University of Toronto. The point on the European crisis now may be of interest to you. This is a very psychologically and in real power terms, this is a very completely new and humbling experience that European countries are going through. Now we are in the need of help. We need global solidarity, and the roles are completely turned around. So I think it's good for us to live through it. And we now, the European societies, face the challenge of managing relative decline, so that our citizens begin to understand we're not in the center of world politics anymore at the power structure, but still, our life can be very good, and we should continue to promote and contribute to global efforts, to global well-being, and to global governance. My final point is on the Mexican presidency now, the journey which is ahead of you. I wish you good luck to the government and to the NGOs. I think you can make a lot of very interesting experiences in that way, make your voices heard, bring in and be part of a global discussion on the future of solving our problems. In all of this, there are no easy answers. And nobody has all the answers there and has always the right answers to everything. So there's a lot of spaces and need for opening up and for dialoguing, understanding each other's views better. And I think the world public very much appreciated the leadership role of Mexico for the COP16 meeting last year in Cancun. That was really a wonderful event. You got huge news coverage full of praise for the Mexican way that you took care of the whole process and brought it to a positive outcome, whatever was available there. But you handled the process much better, for example, than Denmark and the European Union the year before. So this, I think, should be the model which you're aspiring to with regard to the G20 presidency and the summit here next year. En la parte de participación coincido completamente con Arely, no es una reunión nada más, o sea, es un proceso que se va a seguir a lo largo de la presidencia del G20. Mayores detalles sin duda se van a dar a principios del próximo año. Todavía este año todavía no es la presidencia mexicana, entonces estamos respetuosamente dejando todavía los espacios que ahorita no son de la presidencia, y a principios del año se darán toda esta información, además de mayores detalles y precisiones sobre la agenda mexicana y sobre los intereses que se seguirán. Y pues, al final, como una gran experiencia, sin duda fue la COP16. Tuve la oportunidad de ir a ayudar a algunas delegaciones allá como parte de la Cancillería, y el último día, el día del cierre de la sesión, creo que para todos los que estuvieron fue impresionante, que eran las 3 de la mañana cuando entró la canciller a cerrar las sesiones, y el reconocimiento de más de 2.500 personas que estaban en la sala fue realmente impresionante para todo el mundo que estaba ahí. Yo creo que no dejaron de aplaudirnos
unos 4 o 5 minutos, una sala abarrotada con 2.500 personas, todas las partes estuvieron ahí. Entonces creo que fue una experiencia a la que se refirió el profesor y a la que pues, tuve la suerte de estar ahí. Espero que con ese entusiasmo llegaremos el próximo año a trabajar este otro gran reto que se nos pone enfrente. Sí hay riesgos, no cabe duda que hay riesgos. Probablemente no es la forma perfecta de conseguir recursos para el clima y conseguir que se llenen las arcas del Fondo Verde, pero es la única que se está discutiendo en este momento de manera seria y la que tiene un momento político importante para que suceda. Habiendo dicho eso, también es importante destacar que no recae en el G20 y no solo en el G20 la implementación de mecanismos innovadores de financiamiento, recae en los sistemas bancarios nacionales, en las secretarías de Haciendas o Finanzas de los diferentes países, y el reto para nosotros será cómo hacer que este tema que se ha estado discutiendo en G20 aterrice en las diferentes realidades nacionales y que los mecanismos que se han diseñado para, de alguna manera, para reembolsar los costos en el caso del esquema del transporte marítimo internacional lleguen efectivamente a las arcas de los países en desarrollo y se utilicen efectivamente en los países en desarrollo para financiar proyectos de cambio climático, de apoyo a mujeres, etcétera. Por un lado. Luego quisiera nada más hacer 2 comentarios sobre la pregunta inicial. Si bien el G20 no adquiere acuerdos vinculantes, sí son acuerdos de alto nivel político porque los hacen los jefes de Estado y los líderes de gobierno. En efecto, ya se han empezado a crear sistemas para dar seguimiento a los acuerdos del G20. Uno lo mencionó el doctor, que es de la Universidad de Toronto. Tiene un gran sistema para dar seguimiento a los acuerdos previos, a lo que están haciendo en este momento y a lo que tendría que venir, pero no hay mecanismos actualmente formales dentro del G20 que respondan a la sociedad civil y los tenemos que empezar a crear. En ese sentido, creo que tenemos un reto muy importante de cómo hacer que más gente se interese en este tema. Se mencionaba al principio que el G20 parece un tema muy técnico, de especialistas, muy específico. ¿Cómo hacemos que las distintas agendas financieras, de desarrollo, etcétera, que tiene el G20, cómo hacemos que sean más digeribles para la sociedad? Porque eso va a implicar una mayor presión pública y una mejor rendición de cuentas. Y finalmente nada más quisiera dejar como en el tintero el tema del sector privado. Es una discusión que está iniciando un poco dentro de algunas organizaciones de sociedad civil, de academia, etcétera. El sector privado tiene una gran responsabilidad en las crisis actuales, tanto a nivel del sector de alimentos como en el nivel financiero. Será un tema en el que Oxfam trabajará en el futuro y que presionaremos para que también lo toque el G20 y le venga acá al gobierno, nada más. Muchas gracias. Con eso yo quiero cerrar este panel. Yo creo, como ya había dicho al inicio, este debate solamente es un primer acercamiento a un tema bastante complejo y complicado. Y yo creo el gran reto para todos nosotros es realmente de tratar de aterrizarlo al nivel de nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, ahorita no se mostró tanto, pero digamos en los debates sobre el pilar de infraestructura, eso tiene mucho a ver con el tema de agua, por ejemplo, y todos sabemos toda la complejidad. Por eso nuestra intención es en los próximos meses de hacer otros debates sobre G20, pero con temas más específicos para que esta cosa tan abstracta, etcétera, realmente se muestra sus efectos en la vida cotidiana.